Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Son las 21:30 exactamente, nos entregaron a tiempo hoy los compañeros del noticiero. Hoy vamos a hablar en nuestro primer bloque acerca del primer Congreso de Ciencias Sociales que se realiza en nuestro país y están como invitados Pablo Gentili, que es el secretario general de Claxo, y también Luis Ortiz, director ejecutivo del Instituto de Ciencias Sociales de nuestro país. El segundo bloque vamos a hablar acerca de esta radiografía que hizo Juan Martens, investigador sobre el EPP. En realidad hay muchas informaciones muy novedosas, es prácticamente un trabajo de inteligencia que nunca nuestros organismos de seguridad dieron a conocer y son con temas muy llamativos. Claro, los organismos de seguridad no pueden dar a conocer esos detalles, pero por lo menos este es un trabajo que nos despierta en muchos temas. Y el tercer bloque vamos a hablar acerca del diagnóstico del empleo en Paraguay con el secretario técnico de Planificación José Molinas y Celia Ortega, representante del Banco Mundial en nuestro país. ¿Qué pasó? Que aparentemente el Banco Mundial, en un estudio que contempla varios años, destaca el aumento del empleo en Paraguay. Hace un mes nomás, la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo daba a conocer otro trabajo donde hablaba de la disminución del empleo en Paraguay. Vamos a ver qué explicación nos dan respecto a este tema. Después de la pausa ya estamos con el debate. Buenas noches, don Pablo Gentili, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por asistir a este programa. No, por favor. Don Luis Ortiz, ¿cómo anda usted? Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte y también un saludo para tu audiencia. Bueno, díganme, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es Claxo para comenzar? Bueno, Claxo es una organización que fue creada por la UNESCO hace exactamente 50 años con el objetivo de integrar, articular las instituciones que en aquel momento eran muy pocas en América Latina, que hacían investigación y docencia, posgrado fundamentalmente, en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Pues se llama Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, un consejo de instituciones. Empezamos siendo 67 instituciones, 50 años atrás, pero ahora ya estamos llegando casi a 700, y no solo en América Latina, sino en todo el mundo. En los 5 continentes son 47 países. Y es una red de colaboración, de intercambio, donde se desarrollan proyectos de investigación, se promueven convocatorias. Tenemos una biblioteca virtual que es la más consultada en ciencias sociales en el mundo, que tiene más de 2,5 millones de descargas por mes. ¿Cuál es esa página? ¿Cómo es la página? La página es www.claxo.org. Y ahí... Todas las investigaciones realizadas. Bueno, las investigaciones se publicamos libros, unos 80 libros por año. Todos los libros se pueden acceder libremente, descargar libremente. También se pueden comprar si la gente quiere comprarlos, pero los puede leer gratuitamente y descargárselos. Tenemos inclusive una plataforma de televisión donde hacemos entrevistas y tratamos de lograr lo que, bueno, tú logras en tu programa, pero no siempre es un espacio muy habitual en la televisión, que es que gente que viene del campo académico de las ciencias sociales pueda hablar al público en general. Y en ese sentido tenemos una plataforma que se llama Claxo TV, que es una plataforma web, pero que replica muchos canales universitarios con programas de entrevistas, testimonios, documentales, en fin. Ahora, ¿las investigaciones son realizadas conjuntamente con los gobiernos o son investigaciones particulares? ¿Cómo es? Bueno, hay de todo, porque en realidad lo que Claxo ha tratado de hacer a lo largo de estos últimos años es no solo promover la investigación y la docencia a nivel de posgrado, sino fundamentalmente tratar de vincular
los resultados de la investigación social, que son muchos en América Latina. Tenemos nosotros en América Latina muchos problemas a nivel académico, pero las ciencias sociales latinoamericanas son de referencia a nivel internacional, inclusive muchas de las producciones que se hacen aquí en Paraguay, donde estamos justamente atravesando el primer Congreso Paraguayo de Ciencias Sociales. Pero lo que tratamos de hacer es, decía, tender puentes entre la investigación y los resultados de la investigación y las políticas públicas, puentes entre la investigación social y las organizaciones de la sociedad civil que luchan y se movilizan por la defensa de los derechos ciudadanos. En definitiva, no solo promover la investigación, sino tratar de que los resultados de la investigación sirvan para cambiar aquellas cosas que la investigación social investiga y que son en definitiva los principales problemas que la gente tiene en su vida cotidiana. Hay una caracterización en los últimos años, por lo menos en décadas pasadas, que mucho trabajo de investigación, sobre todo los relacionados con los temas sociales, eran prácticamente dejados de lado por los gobiernos, no eran tenidos en cuenta por el gobierno porque veníamos de épocas de dictaduras, de regímenes muy duros, con las transiciones empezaron a tocarse y a tomar en cuenta los trabajos de investigación. Hoy día, ¿cuál es la situación? Los trabajos de investigación, sobre todo los relacionados con los temas sociales, sirven justamente para lo que usted dijo, para la elaboración de políticas públicas o no. Sí, mucho más que en el pasado, pero como tú decías, durante muchos años en América Latina la relación entre las universidades y los gobiernos fue muy tensa, especialmente en el contexto de las dictaduras militares o de las diversas formas de gobiernos autoritarios que hubo en la región, donde se generó una gran desconfianza entre la producción de conocimientos en el área social y los gobiernos, porque el área social, la investigación social, es en general una investigación crítica y una investigación que analiza los problemas que a los gobiernos autoritarios no les interesa investigar. La libertad, los problemas de la justicia, de la justicia social, de la pobreza. De la tierra, la distribución de tierra. De la tierra, exactamente. De las migraciones. Exactamente. Así y de los derechos humanos también, que muchas veces estas dictaduras, o siempre estas dictaduras, la violaron. Durante los últimos años, comparado con ese momento, mejoramos muchísimo, porque los gobiernos comenzaron a reconocer que en las universidades podían encontrar insumos, conocimientos, diagnósticos, análisis y propuestas que les permitieran desarrollar muchas de sus políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre. De cualquier manera, todavía tenemos mucho camino que transitar y este es el trabajo que tratamos de hacer en Claxo, porque no siempre los gobiernos aprovechan muy bien lo que se hace en las universidades y también hay que reconocerlo, las universidades no siempre investigan en los ritmos y en los formatos que los gobiernos necesitan. O que la sociedad necesita. O que la sociedad necesita fundamentalmente, porque en definitiva quien lo necesita son las sociedades, no los gobiernos. Sí. Pero si tú tienes un problema grave en una sociedad, por ejemplo, problemas que se dan en las ciudades. Aquí en Asunción, yo he venido algunas veces, pero siempre que vengo me cuentan, mis amigos me llegan y me muestran los problemas que se van generando en una gran metrópoli como es Asunción. Que crece desordenadamente. Exactamente. Frente a esto, la investigación social nos da algunos resultados, pero algunos resultados tienen que ser muy rápidamente presentados y también muy bien comunicados. Los cientistas sociales, los académicos de manera general, no solo los de las ciencias sociales, sino todos, comunican muchas veces muy mal los resultados de sus investigaciones. La gente no los entiende. Tú conduces un programa de televisión, sabes lo difícil que es cuando nos invitas a nosotros que llegamos en poco tiempo. Sí, aterrizar al nivel de la gente. Exacto, no es fácil. Y de manera concreta. No, exactamente. Ahora, Luis, recuerdo que en 1986, José Nicolás Morínigo, más conocido por los que le conocemos como Pepito Morínigo, hizo un excelente trabajo acerca de la migración del campo a la ciudad y la conformación de todos estos asentamientos ya en esa época, alertando sobre esa situación y todo lo que socialmente entraña eso, marginalidad, delincuencia, drogas, pobreza, falta de infraestructura para ya sea vial, ya sea de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. En 1986, vos que sos un investigador, ¿cómo es hoy esa situación? Es decir,
los gobiernos tienen en cuenta las investigaciones que ustedes hacen, las abordan y elaboran políticas de Estado a partir de esas investigaciones, o como estaba diciendo Pablo, siguen todavía desconectados de lo que son las universidades y las investigaciones? Claro, mira, ha habido un paulatino, digamos, desarrollo de las ciencias sociales en Paraguay que ha permitido, por un lado, empezar a mostrar de que el conocimiento que se produce es un conocimiento basado en evidencias, riguroso, y que, por lo tanto, digamos, le otorga un estatus de credibilidad. Porque cuando la producción de conocimiento misma, digamos, carece de evidencias, y muchas veces las evidencias son problemáticas mismas, es decir, en su fiabilidad, hay un problema de credibilidad del conocimiento del producto, de la investigación misma. En ese sentido, hay un primer paso que ya se está dando en Paraguay, que es de que los cientistas sociales y los centros de investigación que producen conocimiento en las diferentes disciplinas de las ciencias sociales están haciendo trabajos rigurosos, y trabajos que efectivamente dan cuenta de la problemática real de nuestra sociedad. Y mucho más recientemente, se está dando también un proceso de vinculación y de incidencia en algunas áreas que son áreas importantes, algunas de ellas cruciales, voy a referirme a ellas en un momento, donde poder incidir justamente con los resultados de estas investigaciones. Eso es una cosa mucho más reciente, indudablemente, porque la tarea principal inicialmente era, repito, el rigor, la sistematicidad teórica y metodológica. Algunos centros de investigación, precisamente afiliados a Claxo, recientemente, en los últimos 7, 8 años, diríamos 10 años, han generado conocimiento que se han insertado en decisiones públicas a través de, obviamente, por un lado un trabajo de lobby, pero por otro lado también a través de lo que sean las relaciones interpersonales que puede finalmente como persuadir de insertar estos conocimientos en esos sectores que lo requieren. Voy a poner un caso, ¿verdad? Las políticas de transferencias monetarias condicionadas en Paraguay, si bien hacen un paquete internacional, indudablemente se insertan en una política más global, que son alentadas más por organismos multilaterales, muchos de ellos de cooperación internacional, de carácter bancario, en fin. Sin embargo, la adaptación local, ¿verdad?, requiere ciertos diagnósticos y cierto estudio acerca de las características sociales, culturales, económicas, indudablemente, de la población. Y eso, en Paraguay, la implementación inicial de estas políticas de transferencias monetarias condicionadas, que hoy se conocen, la más importante, Tecoporá, pero hay otras también, ella ha sido resultado de investigación que, por ejemplo, el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos ha generado a lo largo de los años sobre el tema de la ruralidad en Paraguay, el tema de los problemas de la estructura agraria, el tema de los problemas, digamos, de los condicionantes y determinantes, diría incluso, de la pobreza y la desigualdad, que obviamente generaron problemas que hoy día siguen persistiendo, como la pobreza, pero que en términos de una política pública que trate de mitigar, digamos, este problema, ha podido, digamos, insertarse de manera eficaz para poder, por lo menos, generar en un mediano y largo plazo esta cuestión de la ruptura con la transmisión intergeneracional de la misma. No estamos hablando de la pobreza. Eso es el resultado de investigaciones que un centro de investigación connotado ha realizado y que se ha insertado en el diseño de esa política pública. Otra es, por ejemplo, el impuesto a la renta personal. Lo saben muy bien que eso es resultado de los trabajos de largos años que ha hecho el CADEP. Dionisio Borda, Fernando Mas y otros colaboradores que han insertado después, cuando Dionisio Borda fue invitado en el año 2003 primero y luego en el año 2008 a ser ministro de Hacienda, de poder avanzar en la implementación de una fiscalidad que digamos, disminuya la informalidad. Eso, la informalidad en primer lugar, y que tenga como vocación a mediano y largo plazo también la justicia social en términos de que contribuya a políticas redistributivas. Eso también es resultado de investigaciones que han hecho estos cientistas sociales, y así también en lo que son las políticas culturales, trabajos que han hecho también Centro de Investigación o cientistas sociales, que pensemos el caso de Ticio Escobar, que también ha sido un estudioso extraordinario de nuestra cultura, que luego ha plasmado en políticas culturales también un periodo de gobierno. Y
hay personas que trabajamos en educación, por ejemplo. Yo trabajo específicamente en desigualdades educativas. En diferentes ocasiones yo me he vinculado a, digamos, diputados o senadores que han requerido en alguna otra ocasión, digamos, una opinión, un análisis, un diagnóstico sobre lo que son las condiciones del sistema educativo, sus procesos, sus limitaciones. Y hemos contribuido con mucho gusto a poder otorgarle información, pero sobre todo también una reflexión a partir de esas evidencias. Y esto yo creo paulatinamente está empezando, repito, a tener como una expansión en términos de lo que son los cientistas sociales y los centros en esto de incidir. Les pregunto, por la experiencia en la región, los investigadores son vistos desde los gobiernos como contrarios a la política, porque generalmente las investigaciones, muchas investigaciones desnudan las realidades que se muestran desde el gobierno o las falencias del gobierno. Entonces, ¿cómo es el relacionamiento de los expertos en ciencias sociales con los gobiernos? ¿Hay todavía tensiones o se utilizan mutuamente? Bueno, creo que hay muchas ocasiones en que los gobiernos quieren hacer investigación para saber lo que ya saben y especialmente para llegar a conclusiones que muestren que lo que han hecho está bien hecho. Está bien hecho, claro. A veces la investigación confirma efectivamente que los gobiernos toman buenas decisiones y en función de esas decisiones se generan políticas democráticas que le cambian positivamente la vida a la gente. Pero en general la investigación social tiende a ser un poco incómoda para los gobiernos porque no solo la investigación social busca analizar lo que ocurrió, sino también ponerse en una perspectiva que nosotros llamamos prospectiva, o sea que no solo mira hacia atrás, sino que trata de mirar hacia adelante, y hacia adelante en general, inclusive las buenas políticas plantean grandes desafíos. Y los grandes desafíos tienen que ver con cambios que los gobiernos tienen que hacer y muchas veces estos cambios o estos desafíos son interpretados por los gobiernos como críticas o pueden abrirle a los gobiernos flancos o espacios de crítica por parte de la prensa o de los opositores. De cualquier forma, creo que el gran desafío del pensamiento social es tener autonomía Totalmente. y condiciones como para poder producir buena ciencia social. Una ciencia social que, aunque esté vinculada a las demandas de los gobiernos y a las agendas públicas, no se subordine a ellas para poder transformarse en una mera justificación o legitimación de lo que hacen los gobiernos, que no acaba siendo, en definitiva, hacer una mala ciencia para tratar de legitimar una mala propaganda que los gobiernos tratan de hacer de sí mismos, ¿no? Exacto. Ahora, Luis, en los estudios económicos en Paraguay, ¿qué denotan sobre la pobreza y el empleo? ¿Coinciden con los resultados dados a conocer por estadística, encuestas y censos? ¿Cómo es? Bueno, es una pregunta muy interesante porque el campo científico y el de las ciencias sociales de todos modos es un campo de disputa. Y esto tengo que decirlo en el sentido de que no hay una sola economía, no hay una sola perspectiva de estudios económicos, sino que hay obviamente investigadores e investigaciones que tienen perspectivas, análisis, miradas diferentes. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se presentaron las estadísticas, te recordarás en el año 2013 que han disminuido los indicadores de pobreza, es decir, la incidencia de la pobreza disminuye y la pobreza extrema en particular, había indudablemente como los indicadores que son a partir de los datos oficiales de información pública, la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos, que mostraba que efectivamente hubo un comportamiento, una cierta tendencia a la baja de esta realidad. Sin embargo, la cuestión está en no tanto la descripción de qué características tenía, o sea, de la descriptiva, de la característica descriptiva, digamos, del fenómeno, sino es que lo que escondía. Por ejemplo, en ese sentido había y existen economistas que muestran que lo que esconde esa supuesta baja tiene que ver con las características de los empleados, es decir, aquellos que supuestamente acceden al empleo y que con eso pueden adquirir ciertos ingresos que le permiten posicionarse encima de ese valor de la línea. ¿Quiénes son estas personas que efectivamente han saltado a la pobreza? Jóvenes, ¿verdad?, en edad escolar, que deben estar en el sistema educativo y que por razones económicas, ¿verdad?, en situación extremadamente desfavorecida social y económicamente, tienen que ya salir al mercado de trabajo, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad?,
¿verdad? Que también en condiciones extremadamente, digamos, azotadas por explotación en sistemas de cuidados, en sistemas, digamos, de trabajo informal, también tiene que conseguir ingresos que ciertamente en la circulación económica que ha generado el crecimiento económico en los últimos años permitió, digamos, una cierta circulación de liquidez, pero a costa de qué cosa, de un sacrificio extraordinario que le permite en las mediciones estar un poco encima, repito, de este valor. Finalmente la discusión es cómo medimos la pobreza, ¿no? Que es una cuestión obviamente donde ciertos economistas consideran un consenso en el sentido de que hay unas, efectivamente, cifras que son producidas y sobre las que no se discuten la calidad de las mismas, pero que tiene que ver con cuáles son los determinantes, ¿no? Y los determinantes en ese sentido creo que es el principal problema en la discusión de la pobreza, donde no hay un consenso dentro de los economistas. Yo recuerdo esa presentación, porque estuve en ese momento, y era apenas asumido el gobierno de Cartes, y todos coincidíamos, y ya se presentaba como un logro del gobierno de Cartes, ¿verdad? Cuando todos sabíamos que era producto de los esfuerzos del gobierno anterior. Y lo sentamos eso en la reunión. Ahora, recuerdo que había una franja muy importante que estaba en un sector muy vulnerable, de gente que en cualquier momento, por alguna variación de algún precio de algún producto, podía nuevamente entrar dentro de la línea de pobreza o de pobreza extrema. Entonces, para mí es un fracaso que la gente no pueda salir de esa franja vulnerable, ¿verdad? Me da la impresión de que sí, ese es un fracaso de cualquier gobierno, ya sea en Brasil, Argentina o Paraguay, que no le saquen permanentemente de esa franja vulnerable a esas personas, ¿verdad? Algo está pasando evidentemente en nuestros países, por eso la situación se da de esa manera. Me parece que usted está en Brasil hace años. En Brasil también la política Lula tuvo un gran impacto, seguido por la señora Rousseff, pero actualmente muchos de esos que salieron de la franja vuelven otra vez a entrar en esa franja de pobreza. Entonces, ¿cómo se explica? ¿En dónde está la falla de los gobiernos? Bueno, primero que estas políticas de reducción de la pobreza que fueron muy importantes en Paraguay y en países como Brasil, dada la dimensión continental, imagínate que en el gobierno Lula y Dilma más de 50 millones de brasileños y brasileñas, o sea, una Argentina y un Uruguay y un Paraguay entero salieron de la pobreza. Casi 10 Paraguay salieron de la pobreza. 10 Paraguay salieron de la pobreza en menos de una década, lo cual es muchísima gente. Y esto es un gran avance y no se puede dejar de negar lo que esto ha significado. De cualquier forma, es un primer paso que estuvo asociado, como decía Luis, a un conjunto de políticas sociales, especialmente políticas de transferencia de renta o de ingresos condicionados, y que funcionaron muy bien. Ahora, una política de afirmación de justicia social y de derechos que históricamente fueron negados para grandes sectores de la población necesita de mucho tiempo de estabilidad y también necesita transformarse en una política de Estado, no solamente en la política del gobierno que la administra, porque los gobiernos duran muy poco tiempo con relación al ciclo que es necesario desarrollar para que las personas puedan salir de eso que tú mencionabas, que es esa franja de vulnerabilidad. Sí. Especialmente porque los criterios que tenemos para decir si las personas son o no son pobres son criterios económicos muy relativos y frágiles. Porque si uno dice que una persona es pobre cuando tiene más de $2,50 de ingreso por día, el que gana $2.51 ya deja de ser pobre. Sí. Pero el que ese un centavo lo pone en una franja de inestabilidad muy grande o de vulnerabilidad muy grande. Por otro lado, creo, y es el gran tema de América Latina y que la investigación social muestra con mucha pertinencia, es que el gran problema de América Latina es la pobreza, pero el gran problema estructural es la desigualdad. Y si nosotros solucionamos el problema de la pobreza, pero no atacamos el problema de la desigualdad, siempre vamos a tener una enorme franja de vulnerabilidad que va a hacer que en situaciones de inestabilidad o de crisis económica como la que estamos viviendo, millones de personas vuelvan a caer. Es lo que está ocurriendo en Brasil ahora con un gobierno profundamente, además de ilegítimo, inestable, y con políticas económicas que no consiguen revertir un ciclo de decadencia económica que hace que de esos 50 millones de personas que salieron de la pobreza, 20 ya hayan vuelto. O la Argentina, por ejemplo. Fíjate que la Argentina, en lo que lleva el gobierno Macri,
más de 5 millones de argentinos cayeron por debajo de la línea de la pobreza. ¿Dónde estaban esos argentinos? ¿En la clase media? De modo metafórico sí, pero estaban en esa línea de vulnerabilidad que mencionabas, de fragilidad, que hacen que en un contexto de políticas públicas como las que aplican los gobiernos más conservadores, que es reducción del gasto público, corte de los programas sociales, caen de nuevo en la pobreza. En Brasil se aprobó una ley durante este gobierno del presidente Temer, al cual le quedan probablemente pocos días. Se aprobó una ley que congela el gasto público social en educación y en salud por 20 años. Y esto tiene un efecto sobre esos sectores, no solo sobre los más pobres, sino sobre los que habían dejado de ser pobres, muy grande. Y es lamentablemente el ciclo que parece estar queriendo repetir América Latina, ¿no? Les pregunto, y para terminar, porque se va rápidamente, lástima que vuela el tiempo, los subsidios son, concesiones que da un gobierno a un cierto sector social, pero debe ser por cierto tiempo. No debe ser permanente. Cuando se vuelve permanente es sinónimo de fracaso también de las políticas sociales y económicas de ese gobierno. ¿Hasta qué punto los subsidios son válidos? Y que los subsidios tienen un efecto emergencial necesario, importante y no se puede negar, porque pero hay algunos que lo quieren mantener por siempre. Claro, pero es como si tú tienes una inundación. Lo que tienes que hacer es sacar el agua urgentemente. Claro. Y construir un conjunto una infraestructura que te permita solucionar los problemas que esa inundación generó. Ahora, si esta es la respuesta que vas a dar a cada vez que hay una inundación, las inundaciones seguirán generando destrucción. Ahora, junto con esta política que tiene que desarrollarse sin lugar a dudas de subsidio, es necesario cambios estructurales que permitan hacer que lo que hicieron los países que tienen menos pobres, incorporar a las personas una estructura de derechos y de estabilidad fundamentalmente dentro del mercado de trabajo, en un mercado de trabajo estable, con derechos reconocidos y con buenos salarios. La mejor garantía de inclusión social en cualquier sociedad es el salario. Cuando el salario mejora, las condiciones de vida de las personas mejoran. Entonces, para mejorar los salarios es fundamental estabilizar las economías y desarrollarlas. Y en economías como las nuestras, que están muy primarizadas, que son muy vulnerables a los ciclos de crisis económica internacional, es muy difícil estabilizar las condiciones de vida de las personas en el mercado de trabajo, y esto hace que tengamos que vivir casi siempre con programas de emergencia. Yo me quería referir a eso brevemente, que tiene que ver justamente con el principal desafío hoy día, desde el punto de vista de la política pública, y es lo que las ciencias sociales ya han mostrado hace mucho tiempo, y hoy día están poniendo el acento y el énfasis en eso, es el cambio necesario y urgente de la estructura productiva misma, porque el gran problema es de que efectivamente, digamos, las políticas, la de subsidios, la transferencia monetaria condicionada son políticas necesarias en la magnitud en que su principal objetivo, el inmediato, no es en realidad la disminución de la pobreza, sino la ruptura de la transmisión intergeneracional, para lo cual, como decía Pablo hace rato, se requiere todo un ciclo, es decir, una política a largo plazo. Pero ¿cuál es el problema? Que si es que no se generan las condiciones para aquellas personas que egresan de los programas y no tengan oportunidades para el ingreso al mercado de trabajo, una estructura productiva que le permita, obviamente que la pobreza como factor estructural va a continuar. Entonces, bueno, es uno de los temas que yo creo va a continuar siendo ya, no en términos científicos, sino en términos políticos, y hará parte de las disputas políticas que en el marco de sociedad democrática tendremos que seguir librando. Y hay que exigir a los candidatos que presenten esas políticas. Gracias, Luis, por su presencia. Don Pablo, muchas gracias por su presencia. No, gracias a ti. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el EPP. Ya volvemos. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, a vos y a la audiencia. Gracias por venir. Bueno, tu trabajo realmente despertó mucha atención, generó mucha atención y también polémica. Eso forma parte, era el desafío, porque como recién estaban explicando tanto Pablo como Luis, esto es un proyecto que se enmarca dentro de las financiaciones que está haciendo CONACYT a iniciativas de investigación científica que tiendan al desarrollo del país.
Lo que nosotros queremos contribuir es a abordar de una manera más acercada la problemática del EPP y concentrándonos en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, y medir de qué manera afecta la presencia de grupos organizados al desarrollo local, a la economía, a la producción, a la ganadería local, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años, cuanto menos, el EPP es presentada como la excusa o es el argumento para gastar, por ejemplo, 3.500 millones de guaraníes mensualmente para cambiar toda la política criminal de la República del Paraguay. Se han denunciado ejecuciones extrajudiciales. Hoy tenemos 13.000 personas presas porque la política criminal cambió. Se facilita el ingreso, se dificulta la salida, cuando en realidad en ciertas regiones el delito disminuye o aumenta, como en Central, 20%, en Amambay, casi el 30% en los últimos 3 años, y estamos en presencia de zona militarizada. Entonces, una política de mano dura que se funda en el fantasma, entre comillas, del EPP, es lo que nos llevó a decir, ¿realmente existe el EPP o es solamente un negocio? Bueno, ¿y a qué conclusión llegaron? ¿Existe o no existe? Que existe el EPP y que cada vez está más fortalecido. ¿En serio? ¿Más fortalecido? A pesar de la presencia de la FTC en la zona. Lo que nosotros hemos detectado es que la forma en que el Estado está encarando la lucha para desarticular, en realidad no está teniendo ningún efecto positivo para la disminución de las fuerzas de este grupo armado que opera a sus anchas, que recorre comunidades, que atemoriza comunidades, que está presente en comunidades y que en realidad produce un efecto de desarticulación de organizaciones sociales. Es una zona que se estigmatiza cada vez más. Vivir y ser parte de una organización campesina hoy de Concepción o San Pedro es ser sinónimo de formar parte de EPP. Se sospecha que formas parte del EPP. Esto hace que las organizaciones se debiliten. ¿Y quién gana terreno? Gana terreno el EPP. Es más, en un contexto en donde el Estado desconfía de tu pertenencia organizativa, no tenés las garantías de acercarte al Estado y que te va a garantizar ejercicio de ciudadanía. Por tanto, una ecuación muy perversa es que la desarticulación de movimientos y organizaciones sociales está relacionada a esta mala cobertura, a este mal abordaje que está haciendo hasta ahora el Estado con relación a la problemática del EPP. Pero una cosa, tampoco se puede desconocer de que los principales líderes del EPP surgieron de los movimientos sociales y políticos de la zona. No es que surgieron de la zona. El EPP hasta ahora tiene como estrategia infiltrar organizaciones. Las organizaciones se resisten. La OCN, que es una organización que podemos decir que estuvo infiltrada, Alejandro Ramos estuvo durante mucho tiempo. Cuando se dieron cuenta, lo expulsaron a Alejandro Ramos y la Pero OCN, ya están estigmatizados. Ya están estigmatizados. Entonces el Estado no les da garantía de decir, ustedes fueron víctimas de este grupo, sino que los ve como sospechosos. Y esta es la parte perversa y peligrosa. Es que el EPP tiene como estrategia también, y hoy, de aquí a 5 años o a 10 años, si esto no se desbarata, si hoy están estudiando Derecho, están estudiando Agronomía, están estudiando Informática, ¿no será que tienen como una estrategia insertarse en el mismo Estado como está ocurriendo en otros países? Y que no solamente van a estar tratando de infiltrar a organizaciones sociales, sino también al propio Estado, si es que... Y ya no está ocurriendo. Nuestra información no pudo detectar Todavía. eso. Lo que sí pudo detectar es que en este momento hay gente que forma parte de la estructura del EPP que estudian algunas de estas carreras que hemos... ¿Cómo les pagan? ¿Cómo hacen para pagarle? ¿Cómo captan a esos estudiantes para pagarles? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se financia? Y una cuestión muy interesante y una de las hipótesis central que trabajábamos es que el EPP tiene una estrecha relación con el narcotráfico, ¿no? Esta hipótesis inicial nos dio la revisión bibliográfica inicial que hicimos en el año... ¿Pudimos confirmarlo? No. ¿Pudieron confirmarlo? No. Lo que nosotros confirmamos es que el EPP hoy, esto no puede decir que mañana sea otra la situación, porque se van adecuando a los contextos la forma en que están ocurriendo, ¿no? Entonces, hoy el EPP no está financiado por el narcotráfico, quizás la relación sea muy puntual en algunas circunstancias. ¿Y por qué esto, Carlos? Porque el EPP tiene mucha fuente de financiación
con su, entre comillas, impuesto revolucionario. Hay gente La extorsión. coaccionada, hay gente coaccionada, hay gente que no puede producir, hay gente que no puede ir a su estancia, hay gente que dejó de ir a su estancia porque tiene que pagarle al EPP. Entonces, entre pagarle al EPP y quedarte nomás en tu casa y producir, o sea, tenemos demasiados ejemplos en ese sentido, por lo que el EPP en este momento, no digo que más adelante sea lo contrario, no necesita del narcotráfico y por tanto incluso hay una delimitación territorial. Tiene tanto dinero. Tiene dinero. Ellos consiguen mucha plata a través de la extorsión. ¿A cuánta gente están extorsionando? Nosotros hemos detectado la presencia en 18 distritos de 5 departamentos. 18 distritos. Empieza en la zona de Puenteciño, en el norte, en Concepción, y termina en la triple frontera de Canindeyú, Caguazú y San Pedro, en la zona de Sidepar, ¿no? Una de las características centrales es de que se instalan y están con mayor presencia en aquellos lugares donde la presencia estatal es muy baja y hay problemas de límites entre distritos y departamentos. Esto hace que se dificulte aún más la ayuda ya estatal escasa que en ocasiones llega en esos lugares, entonces tienen presencia. Imaginémonos, son como 200 kilómetros desde Concepción, la zona de Puenteciño, y toda esa zona de influencia utilizan como zona de recaudación. O sea, hoy una persona... ¿A quiénes? ¿A ganaderos? Comerciantes. A comerciantes que tienen su cuota. Entonces, ¿y cuánto es lo que están cobrando, entre comillas? Dependiendo de las circunstancias y del contexto y del comportamiento de la persona que les va a dar dinero. Si uno entrega dinero de buenas a primeras, entre comillas, es más barato. Entonces, hasta parece una cuestión así chistosa, pero es muy, muy preocupante que hoy en el Estado paraguayo tenga territorio en donde no logra imponer. ¿Y cómo recaudan? ¿Se van ellos mismos, aparecen? Hay mensajeros, dejan esquelas, dicen dejar lugar en tal sitio. ¿Hacen giros telefónicos? Hemos detectado que incluso el EPP tiene montadas cabinas telefónicas donde activan chips, por ejemplo, en determinado territorio. Hemos detectado en donde a sus agentes les monta un pequeño negocio de engorde de ganado vacuno. Y es una forma perfecta de mimetizarse, es una forma perfecta de estar inserto dentro de la población y una forma perfecta de no levantar sospechas. Exacto. Porque es una persona en Boria Juruinhuatá, clase media pona del campo, entonces, y se lleva un control exhaustivo de las actividades agrícolas ganaderas que se desarrollan en la zona. Entonces, una persona que cultiva 500, 200, 1000 o 3000 hectáreas de algún rubro, o tiene 600, 700 o 3000 cabezas de ganado vacuno, o vende una cantidad determinada de productos, esto se lleva a un registro y en base a esto ellos arbitrariamente van determinando la cantidad de dinero que van a cobrar. Y una cosa que hemos detectado ya en los últimos 12 meses aproximadamente, incluso están cobrando impuestos por compra de maquinarias agrícolas. O sea, si en una finca ganadera, agroganadera, van a trabajar 15 tractores, 15 no es lo mismo, por cada uno. No es lo mismo que vaya a trabajar 10 o 5 o 4, ¿no? Qué increíble, que una organización pero perfecta, es un estado dentro de otro estado. Y si esto no se controla, Carlos, es que de verdad en 5 años o en 10 años esa parte del territorio va a estar sola liberada, y exclusivamente en manos de ellos. Por eso es una cuestión súper peligrosa y con esta detección que hemos hecho de que se están formando para insertarse dentro de la estructura orgánica estatal, si es que ya no están, porque eso no hemos podido comprobar, realmente la situación se nos va de las manos. Te pido un favor, contestame rápido esto, porque me están por volver loco con los mensajes acerca. Y en Asunción la gente quiere saber en Asunción. El EPP está en el país. ¿En Asunción cómo hacen? En la cárcel... Porque hablaste de Central, hablaste de Asunción, hablaste de Ciudad del Este. Las zonas en donde sí hemos detectado presencia es Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú y Caguazú, con estructuras organizativas en Asunción y Alto Paraná. En Asunción la forma principal es que están... ¿Qué se entiende por estructura organizativa? Que tienen personas que están tratando de captar, recaudar, acá en Asunción ya. En Asunción, ¿no? Y la cárcel es una cuestión súper... ahí captan. Ahí captan. Y esto es una cuestión que se da, no es novedoso en la literatura criminológica. Claro, o sea, los narcos de la zona, con los detenidos de la zona. Los narcos captan en la cárcel. Ahí, claro. Bueno, y el EPP está haciendo el mismo esquema, pero esto es agravado por una ineficiencia estatal que detiene, procesa y encarcela a personas que no tienen nada que ver con el EPP, los presenta como si fuesen del EPP y los recluye con los que sí son del EPP.
Entonces, alguien que no tiene nada que ver con el EPP llega a la cárcel, se presenta con el EPP y le llevan con los que hace rato están adentro y empieza un periodo muchas veces. En vez de separarlos, los juntan. Están todos juntos. O sea, si hablases con el director de Tacumbú o de cualquiera de otras penitenciarías, todos los del EPP están en un pabellón. Es más, se llama pabellón EPP. Entonces es una cuestión así, sea o no sea. Esto hemos detectado unas cuestiones así súper interesantes y un ejemplo ya un poco antiguo, pero que viene al caso, es el caso de Antonio Bernal Maíz. Sí. O sea, que cuando fue detenido, él no era parte de la estructura organizativa. La noche que salió, él entró a la cárcel, al monte. O sea, esa noche que él salió, y él fue captado dentro de la cárcel. O sea, el error del Ministerio Público, de la Fiscalía en ese momento, Fue haberlos puesto juntos. Entonces, antes que restar la fuerza del EPP, lo que hace hoy el Estado, con su debilidad, con sus estrategias erróneas, es fortalecerlo. Eso por un lado. Por otro lado, los abusos de poder que se cometen en la zona, las ejecuciones extrajudiciales que se cometen, hace que terminada esa acción o ese abuso, las personas que fueron víctimas son visitadas por estas personas y empieza una conversación muy amigable en donde finalmente hay una propuesta de Chapalo y Pealan de Protegiana. Te das cuenta que nosotros somos la única opción aquí, así es que es mejor que vayamos acercándonos y entendiéndonos. Exacto. ¿No? Ahora, te pregunto algo, Juan, porque lo que estás contando es increíble. Estos saben las fuerzas de seguridad del país. Las autoridades de seguridad del país saben de estos datos, conocen estos datos. Y tienen que conocerlo. O sea, nosotros en 3 años hemos podido documentarlo. Es decir, todavía ustedes no hicieron una presentación, por ejemplo, al gobierno de la presentación pública es mañana. La presentación pública es mañana. Esto pretende hablar del EPP de una manera más abierta, más sincera. El ministro Bajac de la Corte Suprema desde hace un tiempo está diciendo tenemos que conversar con esta gente. Quizás sea el momento de replantearse de que la verdadera estrategia de ganar a esta gente es cambiar la estrategia de lucha. No olvidemos... ¿Cambiarle de estatus también? No, yo no digo eso. Eso es el Estado el que tiene que determinar, pero la estrategia de lucha es la que se tiene que cambiar. Con armas no le vamos a ganar, con más soldados no le vamos a ganar. Y una cuestión central, no nos olvidemos, los del EPP son políticos. Así como los políticos, los Partido Colorado, Liberal, UNACE tienen sus punteros, ellos tienen punteros. Son los punteros los que te dan plata, son los punteros los que te visitan cuando estás enfermo, son los punteros los que te visitan y te otorgan 1 millón, 2 millones, 3 millones cuando necesitas como un apoyo puntual. ¿Pero eso es permanente o circunstancial? Es circunstancial cuando necesitas. Es una forma de hacer propaganda, de establecer relaciones que en Paraguay se conoce como de fineza. Se salvaba Claro. Entonces, Claro, en vez de ser el dirigente seccional, es el dirigente del EPP. Del EPP. El que empieza a visitar, el que empieza a hacer estudiar. Qué bárbaro. Entonces es una estructura muy bien montada ya. Recordemos que en el 97 más o menos... ¿Cuánta gente formaría parte del EPP hoy día de acuerdo a todos estos datos de organización que tienen ustedes? Si están presentes en 18 distritos, si pudieron mantener a 4 secuestrados al mismo tiempo y si están recorriendo desde Asunción, Alto Paraná y toda esta zona, evidentemente que estamos hablando de mucha cantidad de personas. ¿Cuántas aproximadamente? Es que no te puedo decir, no se puede precisar, Qué bárbaro. porque la cantidad, el territorio es extenso, la cantidad de gente que tienen es mucha y también la población afectada es demasiado. O sea, hay demasiada gente hoy. En estos departamentos viven 800.000 personas, o sea, prácticamente es el 10-15% de la población paraguaya, que hoy está bajo zozobra, por un lado, de los abusos de poder y por otro lado, hay que someterse a las leyes del EPP, porque si no te sometes, te matan. Y contame, ¿cuánto tiempo hicieron el estudio y cómo lograron superar justamente ese temor de la gente de hablar? En ciencias sociales, como bien explicaban, el fenómeno estudiado determina la estrategia metodológica en ocasiones, ¿no? O sea, el fenómeno como de este tipo, que la gente no habla abiertamente, sí. Empleamos un montón de estrategias metodológicas que hoy puedo decir 3 años después, o sea... es un trabajo que comenzó hace 3 años. Macateros, vendedores de joyas y visitas permanentes en las 18 comunidades.
salió cara la investigación. ¿En serio? ¿Vos también hiciste de macatero? No, mucha gente hizo de macatero, vendedor de joya, y ir estableciendo relaciones, participando en distintas actividades sociales de las comunidades, fue lo que permitió confirmar las hipótesis que teníamos, descartar otras, y finalmente hicimos rondas de entrevistas con autoridades de todos los niveles, públicos y privados. ¿Así? ¿La iglesia también? Hablamos con la iglesia, hablamos con el Poder Judicial. No. La iglesia, yo no puedo decir que esté infiltrada, no creo que esté infiltrada, pero sí la estructura del EPP tiene intenciones de ocupar espacios. Cualquier espacio social que ven, claro, ellos aprovechan. O sea, es más, motivan ciertas acciones puntuales de reivindicación y para aparecer con una pancarta. ¿El liderazgo está todavía en la cárcel o ya hay líderes fuertes en el campo? Hay líderes fuertes afuera y adentro. Y hay líderes zonales, comandantes que le llaman ellos, ¿no? Y van adquiriendo estructuras de apoyo en cada uno de estos comandos. Y estos comandos también muy de la típica estructura guerrillera están incomunicadas. O sea, excepcionalmente se encuentra a la cabeza, pero el comandante tiene 3, 4, 5, 10 o 15 personas de su entera confianza en la comunidad y de a poquito va captando más gente, dispone de recursos, empieza a administrar su propio recurso que capta, una parte se queda para él, otra parte llega al comando central, entonces hay mucho dinero y hay una distribución de este dinero. ¿Dónde manejan todo el dinero? ¿Cómo hacen? ¿En bancos, financieras? ¿Cómo es? Eso no me ocupé, pero... ¿O lo tienen enterrado así como la FARC lo tenían enterrado también en...? En la casa de Alejandro Ramos se encontró dinero, te acordarás, ¿verdad? En Ubiratí. Lo que sí siempre andan con dinero, y esto también es un punto central. Nuestras fuerzas policiales que le enfrentan al EPP, no debemos olvidar, es la misma fuerza policial a quien le exigimos mayor profesionalismo. Es la misma fuerza policial que está muy corrompida, está metida en un montón de hechos punibles, que deja gente paralítica, que mata a niña, como el caso de Zanotti Carazzoni, que implanta prueba, como el caso de Tania. O sea, es esa misma fuerza policial la que mandamos allá con 3.500 millones de guaraníes al mes para que luche contra el EPP. Por otro lado, está la misma fuerza local policial, muy expuesta a la cooptación, temerosa, claro, a la cooptación de grupos locales. Entonces, si el líder local del EPP maneja plata, maneja recursos, ¿no será que le está utilizando también a esa fuerza policial local para sus fines? Y sí, por eso es que muchas veces dicen que los avistan y cuando llegan ya se fueron. Alguien les avisa. Evidentemente alguien les avisa. Ahora, pero impresionante. Me sigue todavía sonando en la cabeza. Ustedes hicieron un trabajo de 3 años. Sí. Llegan a estas conclusiones. Sí. Están comprobadas. Sí. Todas, un punto central metodológico. Todas las afirmaciones que vamos a presentar y están escritos son nuestros. O sea, lo primero que hicimos fue una revisión documental exhaustiva donde establecimos hipótesis. En esas hipótesis existe el EPP, dónde actúa, cómo se relaciona con la población, a quién le capta, cómo le capta. Una vez establecidas todas esas hipótesis, lo que hicimos fue determinar estrategias de inserción en las distintas comunidades y confirmar una a una o descartar una a una cada una de esas hipótesis. ¿Qué relacionamiento tienen el EPP con los políticos de la zona? Los políticos tradicionales, de los partidos tradicionales, ¿qué tipo de relación tienen? No te puedo decir porque eso no lo hemos estudiado, pero los políticos locales de los partidos tradicionales están muy vinculados al narcotráfico generalmente, ¿no? O sea, hay casos y cuestiones muy centrales en ese sentido que se han publicado. Lo que sí nosotros hemos notado, ellos sí tienen una militancia, un discurso de izquierda, por tanto siempre es distinto al posicionamiento político tradicional, trata de usar la estructura organizativa de cualquier organización, por tanto un análisis preliminar hace que sean muy distintos. Porque el discurso es distinto, o sea, la estrategia es distinta y sí promueven un cambio político y social. Eso hace lo que tengan características. No hay vínculos directos. No, nosotros no hemos encontrado eso que podríamos establecer. Vínculos directos con los dirigentes de los partidos tradicionales. No, señor. Pero sí ustedes sospechan que los dirigentes de los partidos tradicionales tienen vínculos con el narcotráfico. Sí. Es que esto fue publicado, hay gente condenada, hay gente detenida, expulsada del partido, o sea, eso es un dato público. Sí, efectivamente. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes tienen alguna sugerencia, alguna estrategia de cómo se puede combatir al EPP? El manual básico de contrainsurgencia dice ganar el corazón y mente de la población que le da refugio. Sin la población que le apoya por miedo, por conveniencia, por simpatía o por coacción, el EPP no va a existir. Mientras tengamos condiciones de existencia de un grupo insurgente, como puede ser el EPP,
va a existir LPP u otro grupo que vaya a aparecer, porque las desigualdades son muy notorias en estas regiones. Por darte un ejemplo, tenemos calles que dividen gente que come 1 o 2 veces al día y del otro lado tenés ganado vacuno que cada uno cuesta entre $3.000 o $4.000. Son genéticamente modificados, estos que ganan los premios en los campeonatos. Entonces, la estructura de desigualdad es muy patente, esto es muy fuerte y esta situación es explotada discursivamente. Entonces, y tiene efecto eso, es decir, ¿ustedes sintieron la rabia de los más marginados? Rabia, frustración contra los que tienen... Rabia, resignación, o sea, y una sensación de abandono estatal muy fuerte y una sensación de que el Estado está únicamente para reprimirnos, el Estado está únicamente para llevarnos presos, o sea, hay gente que quiere contar... Pero a pesar de la asistencia que aumentó en los últimos tiempos, a pesar de, sobre todo de esa asistencia condicionada, a pesar de ello... No, ojalá me pudiesen mostrar en estas 18 comunidades los puestos y centros de salud que tengan medicamentos. En estas 18 comunidades los puestos y centros de salud que tengan un funcionario trabajando 24 horas. Está prohibido enfermarse sábado y domingo. O estos lugares que tengan camino de todo tiempo, que las escuelas estén en funcionamiento, que los maestros estén bien pagados, que haya almuerzo escolar, que haya desayuno escolar. O sea, son situaciones extremas en donde la gente no sabe si va a comer o no, donde la gente no sabe si se enferma va a poder asistir a un centro médico, si llega a asistir al centro médico, que podría ser un hospital distrital o incluso un hospital regional, nuevamente está desabastecido o abarrotado. ¿Quiénes se benefician con el EPP? Demasiada gente y hay demasiado negocio detrás. Tal vez esa sea una de las respuestas del por qué no se le combate también eficazmente. ¿Te parece? Porque hay varios niveles de negocio en torno al EPP. O sea, los 3.500 millones que se desembolsan, ¿dónde están? ¿Quién se queda con esos 3.500 millones? El combustible que se compra, los uniformes que se compran, las armas que se compran. Yo no estoy diciendo que esto sea un negocio planificado del Estado, sino que como cualquier administración de poder, que existe diferentes niveles y tipos y situaciones, hace que sea hasta hoy un negocio rentable y hace también que sea incluso rentable para muchos abogados que con la excusa de asesorarle a grandes productores de la zona dicen, yo me presento como un experto en seguridad y le digo, ¿sabes? Vamos a hacerte un plan de seguridad, te vamos a cuidar aquí. Entonces hay demasiado negocio envuelto en torno al tema del EPP. Con nexos en el combate al EPP, entre comillas. En el combate al EPP, desde distintos niveles. O sea, quizás hay una industria del control del miedo. Identifiquemos cuántos ganaderos existen en Concepción. Todos estos tienen un plan de seguridad. ¿Cuánto hoy invierten en seguridad privada? ¿Cuánto gastan hoy en seguridad privada? ¿Cuántos abogados tienen que le están asesorando en A o B o expertos o en seguridad? O sea, hay un negocio, o sea, que el EPP es un negocio para mucha gente. Esa es una de las grandes dificultades para abordar la problemática. Además de que quizás la estrategia que se esté usando no es la más correcta, no es la más apropiada y que también es funcional al establecimiento de un esquema de despojo o de extractivismo, como se dice en cierto discurso, que hace que tal vez tengamos EPP por mucho tiempo. Qué pena. Es lamentable que el Estado siga... Qué pena escuchar eso. Esa es una de las conclusiones a las que llega finalmente el estudio. Sí. Bueno, Justito, ¿cómo podemos hacer para acceder a ese trabajo? Mañana se presenta oficialmente, va a estar publicada en una revista científica y a partir de la publicación va a ser de acceso libre, gratuito y de distribución nacional. Ojalá mucha gente lea, critique, controle, agregue. Por sobre todas las cosas que las fuerzas de seguridad lo tomen en cuenta y que los políticos que elaboran entre comillas, las políticas de Estado, tengan en cuenta. Y ojalá haya más estudios académicos en torno al fenómeno. Gracias, Juan, por vos por el espacio. Juan Martens, hablándonos sobre el EPP. Es una realidad el EPP, y es un negocio para mucha gente el EPP. Y estamos haciendo mal los deberes para la lucha contra el EPP. Lo que nos acaba de explicar, y mañana oficialmente se va a presentar este estudio que ustedes ya lo tuvieron por anticipado acá en esta charla en El Péndulo. A la vuelta de la pausa, ¿hay o no más empleo en Paraguay? ¿Por qué el Banco Mundial dice que sí y la Dirección de Estadística dice que no? Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a charlar sobre el tema. Ya volvemos.
entramos en el último bloque del péndulo con la presencia del ministro secretario de la Secretaría Técnica de la Planificación, don José Molina. José, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que te robamos tiempo de descanso, pero gracias por venir. Y está también Celia Ortega, representante del Banco Mundial en Paraguay. Gracias por venir, doña Celia. Muchas gracias por invitarme. Sí, le trajo obligadamente, le trajo acá a José Molina. En cierto modo, sí. En cierto modo, sí. Bueno, está bien. José, te pregunté en la radio y te pedí que no me cuentes todo y que lo digas acá en el péndulo, para que la gente vea tu cara cuando me explicas. ¿Cómo se entiende que la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos diga que hay una disminución del empleo en Paraguay y el trabajo del Banco Mundial diga que no, que hay un crecimiento? ¿Cómo se explica esa aparente disparidad? A ver si podemos explicar. Sí, en primer lugar no hay ninguna disparidad. La fuente es la misma. La fuente de análisis son los datos oficiales de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. El Banco Mundial toma un periodo de análisis mayor, básicamente del 2000 al 2015, pero con mucho más énfasis. 15 años. 15 años, pero con mayor detalle desde el 2008 al 2015. Y la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos publica trimestralmente los datos de empleo de la Asunción y anualmente los datos de empleo de todo el país. Entonces, varía en el foco temporal. Cuando te referías a los datos recientes de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, se refiere o al 2016 o al último trimestre del 2017, sí, en comparación con el año anterior. Y el estudio del Banco Mundial toma desde el 2008 al 2015 para hacer su caracterización. Es decir, que si uno tuviera que hacer una línea, sería para arriba y en el 2016-17 algo descendente. Entre el 2000, ya que se toman los mismos parámetros, me decís, los mismos datos. Básicamente, el periodo es 2008-2015, sí, el periodo del Banco Mundial. Y los números que se están discutiendo últimamente se refieren al año 2016. Ya no son contemplados por el estudio del Banco Mundial. No fueron contemplados. Sí, pero fíjate que también esos números no va a cambiar la tendencia. Los números si incluís el número del 2016, las conclusiones van a ser casi las mismas. Sí. ¿Por qué? Porque estadísticamente la diferencia que hay entre el 2016 y el 2015 no son robustas. ¿Verdad? Entonces, y acá hay uno cuando da un número de estadística, en realidad está dando un rango, ¿verdad? Y en eso la estadística y la matemática se diferencian. Por ejemplo, cuando dos estadísticos se van de caza y uno le dispara a un venado y le da 2 metros a la izquierda y el otro le da 2 metros a la derecha, celebran, ¿verdad? Porque le acertaron en promedio, ¿verdad? Entonces, pero en realidad están hablando del rango. En cambio, y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Los números del 2016 en relación a los números del 2017, el promedio es diferente, pero dentro del rango... dentro de la suba que tuvo, es decir, dentro de la suba hay un pequeño descenso, ¿verdad? No es que hay una disminución, pero... ¿Y por qué se usa los estudios que ustedes realizan? Que yo leo mucho los estudios porque me interesan, sobre todo los de Latinoamérica y lo que tiene relación con la pobreza, con el tema de las mujeres, tema de género también, y cómo las mujeres están participando más en la economía, que son estudios muy interesantes, sobre todo los realizados en América Latina. Es decir, ¿para qué le sirve al Banco Mundial? ¿Qué hace el Banco Mundial con todos esos datos recopilados? Bueno, una de las principales funciones que tiene el Banco Mundial es ser un banco de conocimiento y ese es un servicio que damos a los gobiernos y a los países en los que trabajamos. Entonces, primeramente, como en el caso de este estudio en Paraguay, esto forma parte de un programa de asistencia al gobierno de Paraguay que se está haciendo estas preguntas y está buscando respuestas. Luego, de modo agregado, como usted dice, a nivel región y globalmente es muy importante poder hacer ciertos análisis comparativos, poder ver lecciones aprendidas en otros países, qué funciona aquí, por qué no funciona allá, y de nuevo volver a sacar estas lecciones para volver a lo que es nuestro cliente base, que es el gobierno de cada país, y ver cómo eso se puede dirigir hacia políticas públicas de crecimiento y de desarrollo sostenido. Ahora, y este estudio del Banco Mundial da a conocer ¿cuánta cantidad de mujeres han ingresado al mercado laboral o no? Porque también es un tema interesante, es decir,
La mujer hoy del siglo XXI, ¿trabaja igual que el hombre o todavía sigue permaneciendo en la casa cuidando de los hijos? A ver, el estudio habla del empleo y lo señala por hombres y mujeres. ¿Verdad? El número te voy a deber porque no lo tengo de memoria. Sí. El estudio habla que entre el 2008 y el 2015 se crearon 550.000 empleos, que enfatiza que el motor de la generación del empleo ha sido el sector servicios. 8 de cada 10 empleos fueron al sector servicios y 2 de cada 10 al sector de bienes. Y dentro de de los 8 que fueron al sector servicios, 6... ¿Cuántos son hombres y mujeres? Bueno, eso no discriminaron eso en el estudio. Sí, tal vez lo hayan hecho, pero no lo hicieron en forma muy destacada, por eso no lo registré, ¿verdad? Pero sí enfatiza mucho lo del sector servicios, y dentro de servicios, de esos 8 van 6 al sector privado, servicios privados, y 2 servicios públicos, y de bienes van el 13% a la manufactura y el 7% a la construcción. Señala también que el sector agropecuario va perdiendo empleo neto. Inclusive hay menos agricultores. Hay menos personas dedicadas. Hay menos productores. Hay menos personas dedicadas a la agricultura. Y señala que las mujeres no tienen la misma tasa de participación laboral que los hombres. Eso sí es claro. Y que aquellas que participan ganan 18% menos en igualdad de condiciones. 18% menos. En las mismas condiciones menos que los hombres. Sí, controlando por todo. O sea, si alguien se sienta aquí, dirige el programa El Péndulo, el 1 de marzo a la mañana, va a ganar 18% menos que vos. O sea, la periodista Carla Peralta ganaría 18% menos que Carlos. ¿En serio? ¿Es así? Igual formación, igual trabajo, igual horario, 18% menos. Cuando un país progresa, ¿dónde la gente se emplea? En el sector formal, sobre todo. En el sector formal y en empleos que estén en sectores que tengan una mayor productividad. Porque estamos hablando de mayores empleos de calidad o de lo que llamamos nosotros los buenos empleos, en el que el trabajador tiene una protección social, está asegurado en caso de enfermedad, va a tener una pensión al día de mañana, pero también está generando una recaudación en impuestos, está contribuyendo a la productividad del país. Entonces, no todos los empleos son iguales. Los que realmente nos interesan son esos empleos de calidad en el sector formal. ¿Y en Paraguay cuáles son, en qué sectores se dan los trabajos de calidad? Bueno, fíjate que lo que dice Celia es lo que se verifica en Paraguay. De los 550.000 nuevos trabajos que hubieron en el periodo 2008-2015, 370 se fueron al sector formal y 180.000 al sector informal. O sea, 2 de cada 3 empleos creados en ese periodo fueron al sector formal y 1 de cada 3 al sector informal. Eso significa que la dirección en que está tomando estructuralmente el mercado laboral en Paraguay va en la dirección correcta, por una parte. Y eso también significa que los empleos fueron de mayor calidad, generaron mayor productividad. Por cada 1% que aumentaba, un punto porcentual que aumentaba el empleo, el PIB crecía en 2 puntos porcentuales. Entonces, eso es una señal que los nuevos empleos son de mayor calidad que los que ya estaban, en promedio. Ahora, en esos 8 años, ¿cuántos son? Son 60.000 puestos de laborales por año, más o menos. Aproximadamente. Sí. Aproximadamente. Sí, un poquito más, 65.000, 66.000 es lo que es la fuerza laboral que va a crear. De esos 60.000 que se van generando año a año, ¿cuántos son para el primer empleo para los jóvenes que van ingresando al mercado laboral? Bueno, el número no te puedo decir, pero sí, ¿quiénes son los que tienen mayor desafío, mayores dificultades para insertarse al mercado laboral? Son los jóvenes, las mujeres y sobre todo los que viven en el área rural. ¿Por qué? Y esos son, para ellos, nuestra economía está siendo menos inclusiva en forma estructural. En general va en la dirección correcta. Pero qué notable, mira que el gobierno tiene que elaborar políticas urgentes, ministro, porque estamos hablando justamente del sector más numeroso del país y más importante, que es uno de los jóvenes. Si los jóvenes no están ingresando al mercado laboral, estamos dejando una mano de obra importante fuera
Claro. fuera del empleo, y bueno, me parece que el famoso gobierno, bono demográfico, ¿verdad? El bono demográfico va a jugar en contra nuestra, definitivamente. Pero son Yo los que tienen pienso- mayor tasa de desempleo. Yo pienso que hay un tema de acceso y un tema de empleabilidad. Si usted vive en una aldea, en un pueblo, en un lugar apartado, está viendo que los empleos se están quedando sobre todo en zonas urbanas. Tiene un tema de acceso, de transporte. Si usted es una mujer y tiene niños en casa, también tiene un tema de movilidad. Si usted no tuvo una buena educación, no llegó al sector, Sí. a la enseñanza secundaria, terciaria, tiene un tema de empleabilidad, porque los empleos que se están creando también son empleos más sofisticados que requieren ciertas Conocimientos, habilidades claro, y conocimientos. sí. Entonces, es un tema tanto de la oferta de los empleos que se están creando como también de la demanda de los buscadores de empleo que tal vez no estén preparados para captar esas oportunidades. Lo que ocurre también es que el sector formal, que está en una posición de seleccionar con mayor delicadeza o exigencia a su personal y prefiere personal con cierta experiencia. Entonces, la trayectoria laboral de los jóvenes se van al sector informal, ganan experiencia y después tienen mayor probabilidad de pasarse al sector formal en el área urbana. Entonces, pero los jóvenes tienen mayor dificultad, tienen que remar contracorriente, las mujeres, y en el área rural caracterizado por menor educación, por hablante de guaraní y por menor nivel de ingreso. Va a tener mucho trabajo, ministro. Va a haber mucho Porque tu trabajo. secretaría es la que va a tener que elaborar las políticas en ese sentido. Bueno, el diseño sí. No solo. El No, diseño- no solo, ¿verdad? Fíjese que estamos hablando de No solo. educación, Sí, que sí, es un sí, tema sí, sí, central. Es un tema Pero central. le puede tirar de la oreja al ministro de No, Educación no, también. no. si Y dice no mal. solo Yo no- ministro de no, yo no Educación, le puedo estamos tirar la hablando de oreja a un nadie. tema, de una visión de Estado de educación, de una transformación en educación para crear esas habilidades y esos currículums que están demandando los empleos de ahora y del futuro. Y en el área de servicios, como ustedes dicen, que es el que tuvo mayor empleabilidad, ¿qué áreas de servicio? ¿Qué es lo que el mercado de servicios está consiguiendo como trabajador, como operario? Y fíjate que dentro de los servicios hay dos tipos de servicios. Uno que tuvo mayor empleo y mayor productividad, que son los servicios en el sector financiero, inmobiliario y en el sector público. Esos fueron los sectores que crecieron en su empleo y crecieron en productividad. Y los sectores que crecieron en su empleo, pero con menor productividad que el promedio, eran comercio, turismo, restaurantes y otros servicios en general. Esas son las dos caracterizaciones. Y en lo que habías dicho anteriormente, ¿qué se puede hacer para la población femenina Y para los jóvenes. y rural, ¿verdad? Sí. Y jóvenes, ¿verdad? Pero para la población femenina y rural se diseñó un programa, se llevó a cabo ese piloto y ahora se lo está extendiendo. Se llama el programa Sembrando Oportunidades Familia por Familia, Sí. donde básicamente se trabaja con un acompañamiento periódico donde se va un joven y le entrena a la mujer jefa de hogar en temas motivacionales, de habilidades blandas, diseñan su proyecto productivo y después le dan un capital semilla. Poco más de un año después, los cambios que están habiendo en actitudes y en productividad son muy notorios. Y ese es el programa que se está tratando de llevar ahora con el PRODER, dentro del Ministerio de Agricultura, una parte de ese programa, y con la SAS, dentro del programa Tenonderá, Familia por Familia, que están tomando un enfoque para las familias en pobreza extrema que tengan estos elementos que fueron probados en el piloto. Ahora, en este estudio del Banco Mundial, son 15 años de espacio de tiempo que se analiza, ¿verdad? Se ha podido comprobar que mejoró la calidad del trabajador en estos 15 años, que son insuficientes, son muy pocos para medirlo realmente, ¿verdad? Pero de todas formas, se ha visto una mejoría en la calidad del trabajador. Es decir, ¿ha mejorado la educación? Yo creo que sí. De hecho, las tendencias que vemos son positivas, nos dicen que vamos en la buena dirección. Se ha creado empleo y se ha creado empleo de calidad. Y por calidad nos referimos de nuevo al empleo formal, por las garantías que conlleva. Lo que queremos es poner el pie en el acelerador para los años que tenemos por delante. Estamos hablando de 1 millón de puestos de trabajo para el año 2030.
a este ritmo y con el crecimiento demográfico que llevamos, llegamos justos. Creo que nos podemos realmente poner todavía un turbo para aprovechar todo lo que hemos aprendido en estos años y diversificar todavía más, porque fíjese que lo que ha sido clave en esta tendencia ha sido un cambio estructural en la economía. Los puestos de trabajo no se crean en la agricultura, no se crean en sectores que crecen como la energía, se crean en servicios. Eso es nuevo. Sí. ¿Cómo vamos a hacer para potenciar más los servicios? Y los servicios productivos, más allá del comercio, que no lo es tanto, pero que ha creado prácticamente 40% de los nuevos empleos. Es muy importante ver cómo podemos pasar de lo que son hoy en día en Paraguay, 2 de 3 paraguayos trabajan en el sector informal, al menos tener la media de América Latina, que es 1 de cada 2. Esto sería verdaderamente un gran paso. Revertir la situación. ¿Y por qué tanta informalidad? Son causas estructurales, va disminuyendo. En el 2008 eran casi el 80%, el 79% de la población económicamente activa. Empleada, o sea, ocupada, ¿no? Ocupada estaba en el sector informal y ahora está en 70%, 71%. Entonces casi 10 puntos porcentuales. ¿Por qué gusta tanto formalizar? Bueno, son elementos estructurales. Por ejemplo, la agricultura familiar es eminentemente informal porque no hay productos de seguridad social adecuados para ellos. Entonces, ahí tenemos una población rural del 40%, y dentro de ese 40%, el 90% se dedican a actividades agropecuarias. Entonces, se va avanzando con el proceso de urbanización, también contribuye a que haya mayor formalización, pero se tiene que crear mecanismos de apoyo, productos de seguridad social adecuados a esa realidad y avanzar, poner el pie en el acelerador. En un país eminentemente agrícola-ganadero, donde la gran plata entra por la carne, por el ganado y por la agricultura, sobre todo por los granos, ¿cómo es posible que cada vez tengamos menos agricultores? ¿Significa que cada vez la desigualdad es mayor? No, cada vez la productividad es mayor, por una parte. Sí, pero claro, la productividad es mayor, pero la desigualdad es mayor. Sí, pero fíjate que lo que porque están expulsando, porque lo que significa eso es que hay una expulsión del campo a la ciudad. Entonces, hay un cambio demográfico muy importante del campo a la ciudad. Entonces quiere decir que hay más gente con más propiedades, es decir, pero que sigue siendo mucho menor, es decir, es escasa con la cantidad de habitantes que tiene el país y la cantidad de gente que necesita trabajo. Mira, ¿Cómo lograr, qué estrategia se puede tener para que los productores agrícolas no salgan del campo? No, eso no va a ocurrir, Carlos, no va a ocurrir. ¿El qué? Que los productores agrícolas no salgan del campo no va a ocurrir, ¿verdad? Eso tenemos que acostumbrarnos. No hay país de ingreso medio que haya estabilizado su población rural en 40%. Entonces nosotros somos de país de ingreso medio, continuamos creciendo, la población rural va a continuar disminuyendo y se va a estabilizar por debajo del 20%, va a disminuir mucho todavía, por una parte. Por otra parte, lo que vos acabas de decir ya no es más cierto. En un país eminentemente agrícola y ganadero, dijiste, ¿verdad? Los datos nos dicen que este es un país eminentemente de servicios ahora. Ahora. Sí, o sea, la población mayoritariamente está empleada en servicios, y dentro de su contribución al producto también, ¿verdad? ¿Quiénes son los que más ingresan para el PIB? ¿De qué sectores? Bueno, servicios, comercio, transporte, finanzas, sector gobierno, esos son todos sectores de servicios que es la mayor parte del PIB y ahí absorbe la mayor parte de la mano de obra. Hoy si queremos caracterizar en una línea a la economía paraguaya, vamos a decir que es un país eminentemente de servicios. De servicios. Sí. O sea, antes era eminentemente agrícola-ganadero cuando la mayor parte estaba empleada allí. Eso cambió. Ahora, pero la señora Celia dijo algo muy importante, ¿verdad? El tema de la energía. Tenemos abundante energía y sin embargo tenemos poca gente dedicada a las labores relacionadas con el uso de la energía, por ejemplo. Como manufacturas. Como manufacturas, y en el estudio estamos hablando de un 13% de estos puestos de trabajo que se han creado en manufacturas. Creo que es muy importante ver cómo se puede potenciar. Exacto. Es algo que, bueno, el estudio
termina, digamos, en el 2015. Va a ser muy interesante ver qué se ha hecho en los últimos años como resultado de todo este apoyo a las maquilas y a lo que son creación de promoción de inversión directa en manufactura, donde hay un gran potencial de creación de empleo y no necesariamente mano de obra muy cualificada, con lo cual nos permitiría dar un salto muy importante para tal vez llegar a los jóvenes, a las mujeres y tal vez a sectores tal vez a sectores rurales que no estén necesariamente demasiado alejados, estén más cerca de otros polos como puede ser Ciudad del Este, Alto Paraná, etcétera. Ahora, la maquila, depender exclusivamente de la maquila durante muchos años, ¿es pernicioso o no? Mira, en el Plan Nacional de Desarrollo, la visión que los paraguayos y paraguayas definimos que queremos para el 2030, se habla de una transformación de nuestra economía, sí, de una economía basada en recursos naturales, pasando también con industrias pujantes, pero hacia una economía del conocimiento. Eso es lo importante, que pensemos cómo tener una economía movida por el conocimiento al año 2030. Entonces, si hoy tenemos una economía movida por servicios, no es incompatible servicios y conocimiento. No, definitivamente no, en claro. toda la industria del software, la industria del turismo, de eventos culturales, la economía naranja dentro de esto, todo lo que sea investigación, desarrollos, patentes, todo eso es compatible con servicios. Tenemos que conectar la productividad, aumentar la productividad de servicios basados en conocimiento. Para eso necesitamos una política de investigación, de desarrollo, mejor sistema educativo en todos los niveles, incluyendo el nivel terciario, claro, universitario. Todo el escenario regional, porque como somos país mediterráneo, tenemos esa contra, entonces también tenemos que tener en cuenta la mediterraneidad Claro que sí. para la generación, la creación de políticas de empleo, de trabajo, de conocimientos, etcétera, 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 ¿no? Pero dentro del área de servicios, la mediterraneidad tiene un menor, es una restricción menor que si fuese de bienes. Son los bienes que se exportan, gracias a Dios tenemos un río que tiene un décimo del costo de transporte fluvial que el terrestre, pero con servicios, con las industrias culturales, con el cine que está todavía en pañales aquí, ¿verdad? Con la música, con los software, la exportación de eso se hace vía internet muchas veces. Claro, hay que decirle nomás al Congreso que esa ley de cine lo trate rápidamente, ¿no? Pero esa es la visión que definimos como país, hacia donde queremos ir como sociedad, hacia una economía del conocimiento, y el área de servicios, que es la que está absorbiendo más mano de obra, deberíamos mirarlo con mayor cariño y con mayor efectividad a políticas que aumenten la productividad en este sector. Ahora, indefectiblemente esto debe ir acompañado, como decía la señora Celia, del conocimiento. Es decir, una sociedad basada solamente en la maquila y que deja de lado el conocimiento, entonces no sé hasta qué punto va a ser muy positivo y durante cuántos años puede ser productivo. Así es, no hay que mirarlo de una manera estática. Sí, exactamente. Generalmente se habla del caso de Costa Rica, que a finales de los 80 creo que prácticamente su mayor rubro de exportación seguían siendo bananas, sí, y que tenían maquila básicamente resultado de una competitividad que se basaba en que era prácticamente el único país que estaba en paz en Centroamérica. Exacto. Y que empezaron con elementos muy básicos de confección, de asamblaje de secadores, de productos muy simples, y ya saltamos al año 94 y estamos hablando de Intel, que mueve una base muy importante a Costa Rica, y que después, bueno, hoy en día Intel ya no está ahí, ya se fue de Costa Rica, pero el esfuerzo concertado del gobierno, de educación y del sector privado por promover lo que iba a ser el aumento en tecnología y en conocimiento en todo tipo de manufacturas, los ha llevado a especializarse ya en productos médicos, a temas realmente muy sofisticados, que también se hace la investigación y el desarrollo en Costa Rica. Es decir, es una carrera que nunca para. Se empieza con la maquila, pero no nos podemos quedar allí parados ni un solo momento, porque es una industria que está aquí hoy, pero no va a estar mañana, y que no nos da los rendimientos que queremos para el país. Exactamente. Ahora, de acuerdo al Banco Mundial, ¿cuál es la sugerencia para Paraguay? ¿Para dónde? ¿Cuáles deberían ser los caminos a seguir? No, son sugerencias, no son imposiciones, y siempre son bienvenidas, ¿verdad?
La verdad es que la sugerencia más importante es tener una visión a largo plazo. Las visiones cortoplacistas que tenemos muchos países, sufrimos por el tema de ir pensando de legislatura en legislatura, en estos temas no aportan porque si invertimos en educación hoy, los resultados no los vamos a tener mañana. Entonces una inversión que a los gobiernos tal vez no sea tan visible porque ellos no van a ser capaces de captar resultados. Entonces, uno es el tema de visión a largo plazo, otro es el tema de consenso y confianza a través de todos los actores sociales, va más allá del sector público. Y la tercera es tal vez la autocrítica. ¿Cuáles son los sectores que van a crear crecimiento? No son necesariamente los sectores con los que estamos más familiarizados, con los que estamos cómodos hoy. En este sentido, el Banco Mundial está apoyando al Gobierno con una comisión de crecimiento, de desarrollo y equidad que está liderada tanto por el ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda hoy en día, y nuestro director de Econosur, que tiene tanto a comisionados de países que han tenido éxito, como Chile o Corea, y también de algunos representantes locales, los comisionados locales, que se está haciendo estas preguntas. ¿Cuáles son los sectores que van a dar el empleo que queremos, los números que necesitamos y después cómo vamos a ser competitivos para desarrollar estos sectores? Porque y ahí es que regionalmente vamos a poder atraer inversión en estos sectores, y cuáles van a ser las políticas que lo va a propiciar, van a ser qué tipo de incentivos, no necesariamente fiscales, cuál va a ser la motivación para que este tipo de sectores florezca en Paraguay. Entonces es realmente una estrategia que lleva trabajo elaborar y luego después ser consistente en su aplicación a través de los años. Ahora, José, me dicen y me insisten, hacerle la pregunta, por favor, ¿cómo van a hacer para equiparar salario de mujeres y hombres? ¿Qué estrategia pueden desarrollar? Y tenés un minuto para explicar. Bueno, una de las restricciones principales por el cual las mujeres participan menos y también ganan menos es porque no hay un sistema de política de cuidado de personas en forma. Cuidado de los niños y cuidado de los ancianos. En nuestra sociedad, de facto, es una responsabilidad principalmente de las mujeres. Y al no tener eso, entonces ellos tienen menos flexibilidad y se les castiga en el mercado laboral por eso. Entonces, lo primero es mejorar el sistema de cuidado de niños y de ancianos. Y eso va a tener un impacto fuerte para igualar condiciones de trabajo entre hombres y mujeres. Bueno, está bien. Espero que le haya satisfecho a las personas que preguntaron sobre esto, porque insistían muchas mujeres, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Después hicieron bien insistiendo. Me parece bien. José, muchas gracias por venir. Doña Celia, muchas gracias por participar del programa. Realmente todavía nos queda un largo camino por andar, pero no tenemos que desaprovechar las oportunidades que tenemos con nuestros jóvenes, y a ellos debemos capacitar y darles los conocimientos para que este país sea lo que realmente queremos todos, ¿verdad? Un país lleno de justicia, de igualdad, pero sobre todo de desarrollo. Gracias a ustedes por la presencia y a ustedes por compartir este espacio de sus casas. Hasta el próximo miércoles.